Ya, ahí creo que estoy grabando. Muchas gracias por la observación. Ya, entonces se perdió como media horita la clase, pero bueno. Ya, les decía entonces que con el FDIS escogíamos el disco B y vamos a volver nuevamente a crear por tercera vez la partición del tipo P, la partición número 1, el valor predeterminado, los 2048, y ahorita le voy a poner, como el disco era 50, le voy a poner más 25, pero en este caso le voy a poner 25 MB para ponerlos como megabytes, ¿no? Entonces, le pongo los 25 megabytes, listo, la tabla de particiones, y más o menos el número de bloques es similar al anterior, porque en el anterior teníamos como 25, creo, 25 bloques, y aquí tenemos 24, entonces es más o menos parecido, o sea, es similar la medida, ¿no? Eh, entonces, la idea es que utilice la mitad del disco, que era de 50, entonces ahora puse de 25 y está creada la partición. En este caso sí le voy a poner el W para grabarlo, ¿verdad? Y ahí se supone que se grabó las particiones. Limpio esto de aquí, hago el fdisk -L para ver las particiones de este disco. Y ahí veo que sí tengo la partición que está en el SDB1, ¿verdad? Y aquí está donde comienza y donde termina. Y es de tipo Linux. Entonces, ahí está creada la partición. Vamos a ver si creamos una segunda partición. Entonces entramos nuevamente al menú del FDIS. Vamos a crear una nueva partición. Y esta vez vamos a poner una partición extendida. ¿Verdad? La partición extendida puede ir, ¿verdad? De 2 a 4, ¿no? Entonces vamos a ponerle que sea la partición número 2. Y me pregunta cuál es el primer sector. Miren ustedes que el primer sector que me sugiere es casi el sector, o sea, comienza después de que terminó el sector anterior, ¿sí se dan cuenta? Entonces, aquí me sugiere que coja el último libre, que es el 200. Aquí era el 199, acá el 200. Entonces, a partir de ahí cojo, ¿no? Le voy a poner por defecto, y este de aquí, como el disco era de 50 y cogimos 25, ahora voy a crear una partición. En este caso le voy a poner más, 25, me sobra 25, voy a ponerle de 5 megabytes, ¿no? Entonces, ahí le pongo los 5 megabytes, ¿verdad? Allí se han creado, listo, la tabla de particiones para ver cómo están. Y ahí veo que tengo la SDB1, que es la que creé como primaria, la SDB2, que como ustedes ven aquí, es la extendida, ¿no? Entonces, grabo con W, ahí grabé, voy a listar con FDIS, voy a listar todas las particiones de todos los discos. Y ahí están todas las particiones. Entonces, del primer disco tengo dos particiones de la SDA1, SDA2, tengo dos particiones, ¿verdad? Y del segundo disco también tengo dos particiones, de la cual, ¿verdad? Una es primaria y la otra es extendida, ¿no? Entonces, aquí me dice que el sistema es extendido, ¿no? Y esta va desde el bloque 51 hasta el bloque 61. Bien, nuevamente voy a entrar al FDIS. Ya. Antes de hacer esto, voy a formatear la partición. Para formatear la partición tenemos que utilizar el comando que vimos anteriormente, que es el mkfs, o sea, make file system, ¿no? Entonces, a este comando de aquí le tenemos que especificar el sistema de archivos, que es el ext4, y tenemos que identificar cuál es la partición que íbamos a formatear. En este caso era la partición que estaba en el dispositivo, que era la
SDB1. Entonces vamos a formatear la SDB1. Ahí la formateamos. Y vamos a formatear la SDB2. ¿Sí? De una vez formateamos la SDB2. Entonces la formateamos y dice file system with 0 bloques, specifier, ya. Entonces, miren, la SDB1 sí la pudimos formatear, pero la SDB2 dice que tiene 0 bloques. Ya vamos a ver por qué. Bien, hacemos nuevamente, listamos el fdisk-L para ver las particiones, ¿verdad? Y aquí tenemos nuestro primer disco de 8 GB, sus particiones, nuestro segundo disco de 54 GB, sus particiones, y aquí tenemos los discos que están mapeados del primero. ¿Sí? O sea, estos son las particiones del primer disco, del segundo disco no aparece. Bien, vamos a entrar nuevamente al fdisk y trabajar con el disco B. Y ahorita vamos a listar las particiones. Ahí tenemos las dos particiones. Y ahorita vamos a crear una nueva partición. Como ya hemos creado una partición extendida, la partición extendida es como yo digo que ahí voy a crear más particiones, es como un contenedor de particiones. Yes. Entonces, en esta partición extendida, noten ustedes que puedo crear particiones primarias y particiones lógicas, ¿sí? Pero ya la extendida ya no me sale. ¿Por qué no me sale habilitada la extendida? Porque ya tengo una extendida. ¿Y por qué me sale habilitada una lógica? Porque ya tengo una extendida. Entonces, en este caso voy a crear una partición lógica. Le voy a poner la L de lógica, ¿verdad? Y voy a crear una partición. Ahí me dice que el valor predeterminado es de 53.248. Y si ustedes se dan cuenta, este valor del inicio de la partición lógica es más o menos similar a el número donde comienza la partición extendida. Es decir, que la partición lógica se va a grabar donde debería estar la partición extendida, ¿no? Entonces, allí le pongo por defecto ese número de bloque. Y el último número de bloque le voy a mandar, esta de aquí creo que era creo que le habíamos puesto 5 megabytes, ¿no? Entonces, este de aquí vamos a ponerle de 2 megabytes, ¿no? Entonces le ponemos de 2 megabytes. Allí aparentemente se creó la partición. Vamos a poner una P para ver el listado de las particiones. Allí vemos que tenemos tres particiones. Tenemos la SDB1, partición primaria, la SDB2, partición extendida, y la SDB5. Las particiones lógicas comienzan a partir del número 5. Entonces, la 5 es la partición lógica y desen ustedes cuenta que más o menos la SDB5 comienza, ¿verdad? Similar a donde comienza la SDB2 porque están compartiendo el mismo espacio. Por último, creemos una nueva partición, ¿verdad? Esta partición también va a ser una partición lógica. Esta partición lógica, vamos a coger el tamaño que nos sugiere. El tamaño que nos sugiere es de 59.000. Noten ustedes que este 59.000 se aproxima más o menos donde termina la partición lógica número 5. Entonces, le ponemos por defecto y aquí si no le ponemos nada nos coge todo el tamaño de la partición o si nosotros queremos le podemos poner un más 2 megabytes porque creo que era de 5, le ponemos el más 2 para que cree una partición de 2 megabytes siempre y cuando haya espacio y como aquí nos dice que estoy fuera de rango, es decir que estoy tratando de asignar un espacio que no hay, entonces le voy a dar el intro para que coja el máximo valor, ¿no? Entonces me salí de rango allí, traté, el tamaño era así y yo traté de asignarle un tamaño más grande, entonces el sistema operativo me pilló, como dicen en España, y no pude hacerlo, ¿no? Entonces ahí le voy a dar intro para que coja el máximo disponible y entonces ahí se creó la partición.
pongo la P para ver todas las particiones y ahí veo que tengo la partición 1, que es primaria, la partición 2, que es extendida, la partición 5, que es lógica 1, y la partición 6, que es lógica 2, ¿no? Noten ustedes que el final de la partición 6 es el mismo final de la partición número 2. Es decir, que la partición extendida contiene dentro de ella a la lógica 5 y a la lógica 6, ¿no? Voy a poner W para grabar los datos. Voy a hacer un fdis -L para ver todas las particiones. Ahí estoy viendo todas las particiones y ahí estoy viendo la de tipo B. Voy a tratar de formatear ahora la SDB2 a ver qué ocurre. ¿Y qué me dice? Dice y no de 128 y no descontado 0, muy grande por un file system con 0 bloque, especifique un no anterior. Ya, entonces la SDB2 no la podemos formatear, pero vamos a formatear la 5. Vamos a formatear la 5. Ya, ahí aparentemente se formateó la 5. Y la 6 no la vamos a formatear, la vamos a dejar ahí, ¿no? Entonces, nuevamente voy a ponerle fdis del disco B para ver qué nomás tiene el disco B. Y ahí están las 4 particiones del disco B. Ahora tenemos que ver cómo borrar las particiones. Entonces vamos a utilizar el fdis. Vamos a trabajar nuevamente con el disco B. Ya, y en el disco B vamos a poner la P para ver las particiones y ahora vamos a poner la D para borrar una partición. Entonces, cuando ponemos la D, y esto es muy peligroso porque los datos se pueden perder, me dice que quiero borrar una partición y me da a escoger entre la 1, la 2, la 5 o la 6, ¿no? En este caso voy a borrar la partición número 5, que por cierto ya tenía formateada. Entonces pongo allí el número 5, me dice que se borró la partición. Si las listo con P para ver las particiones activas, veo que allí ya no tengo las 4, sino que ahora me quedan las 3. ¿Sí? Pero yo borré las 5 y todavía me aparece las 5. ¿Qué es lo que ocurre? Con las particiones lógicas, cuando yo borro una partición, ¿verdad? En este caso la 5, la 6 que estaba allí pasa a ser la 5. ¿Sí? Es como una cola, ¿no? Entonces, si yo saco la número 5, la 6 ahora se convierte en la nueva número 5. Entonces, la partición que estoy viendo es la partición número 5. Si yo guardo los cambios, que de hecho lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces se guardan los cambios y cuando yo pongo un fdis -L del disco, veo que solamente tengo las 3 particiones. Ahora voy a volver a trabajar con el disco, voy a borrar una partición, en este caso voy a borrar la partición número 2. Puedo escoger entre la 1 que es primaria, la 2 que es extendida y la 5 que es lógica. Voy a escoger la 2. Borro la partición número 2 y listo las particiones activas y veo que solamente tengo la partición número 1. ¿Qué pasó? Que como la partición número 2 contenía a su vez a la partición número 5, o sea, las extendidas contienen a las lógicas, entonces al borrar la 2, ¿verdad? Borré todo su contenido y entre su contenido estaba la partición número 5, ¿no? Entonces, si yo grabo, ¿verdad? Y listo las particiones del disco B, solamente me queda una sola partición, que en este caso sí está formateada. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, jóvenes?
Entonces ya aprendimos a crear particiones primarias, extendidas, lógicas y a formatear. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ya, entonces, como todo está entendido, voy a volver a crear las particiones, ¿no? Entonces, para entrar a las particiones tengo que trabajar con el disco B, fdisk, con el disco B, luego pongo N de nuevo, voy a crear la partición extendida, nuevamente voy a ponerle que sea la partición número 2, ¿verdad? El valor predeterminado el mismo, el valor en gigabytes, el disco era de 50, la primaria creo que era 25, entonces esta acá la voy a hacer de 20. Voy a ponerle más 20 megabytes, ¿no? Listo, para ver si se creó. Ahí está la partición extendida y ahora voy a crear una nueva partición y esta va a ser una partición lógica. Esta partición lógica comienza de ese nodo por defecto y le voy a poner más 20, esta le voy a poner más 5, más 5 megabytes. Entonces ahí va a tomar el tamaño de 5 megabytes y voy a crear otra partición también lógica con L, ¿verdad? El tamaño de inicio, el que me coge por defecto, y el tamaño final le voy a poner así mismo más 5 megabytes, ¿no? Entonces, listo las particiones. Ahí tengo la partición 1 primaria, la partición 2 extendida, la partición 5 y la partición 6 lógica. Grabo con W, grabo. Nuevamente voy a listar las particiones de este disco. Allí están las particiones de este disco. Entonces tengo todas esas particiones allí. Preguntas, jóvenes. ¿No hay preguntas? Entonces asumo que todo está entendido. Bueno, cuando agregamos el disco y cuando creamos una partición, simplemente reservamos el espacio. Pero tenemos que formatear, ¿verdad? ¿Cómo formateamos? Con make file system, ponemos la extensión y ponemos el espacio que queremos formatear. Vamos a formatear la partición número 5, la partición lógica número 5. Entonces, allí la formateamos y aparentemente ya se formateó. Cuando nosotros formateamos le decimos que el sistema de archivos va a manejar eso y por lo tanto, una vez que esté formateado, podemos agregar archivos. Sin embargo, esos discos no están disponibles todavía. Para que estén disponibles tenemos que montarlos. Entonces, vamos a revisar. Aquí está el formateo. Ya hicimos el formateo y ahora tenemos que revisar lo que es el montado. El comando move permite poder acceder a los periféricos que son de tipo bloque, o sea, las particiones, donde están los sistemas de archivos. El comando move sitúa el sistema de archivos que se va a montar en un punto del sistema llamado punto de montaje, o sea, mount point, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos un comando que nos va a permitir mostrar un dispositivo. Entonces utilizamos el comando mount, tenemos que poner la partición que queremos montar y tenemos que poner dónde lo queremos montar, ¿no? Entonces esto es un directorio del sistema donde vamos a montar el archivo. El comando move se va a ejecutar, cuando se ejecuta sin parámetros nos va a mostrar, ¿verdad? Todos los sistemas de archivos que están montados actualmente en nuestro Linux. Si nosotros queremos desmontar algo, tenemos que tener un mount y tenemos que poner el sistema de archivos que queremos desmontar, ¿no? Entonces ponemos un mount y ponemos el dispositivo que queremos desmontar.
Entonces, aquí ya tenemos nuestras particiones, ¿verdad? Vamos a ejecutar mount. Mount sin parámetros nos pone todos los sistemas de archivos que están montados. Entonces, toda esa información que ustedes ven en pantalla son todos los sistemas de archivos que están montados en este Linux, ¿no? Bien, ahora vamos a limpiar un poquito esto. Vámonos al directorio media. Y vemos que está vacío por el momento. Y aquí en media vamos a hacer un dir, mkdir, para crear un directorio le vamos a poner disco 1, ¿verdad? Y vamos a crear otro directorio que se llame disco 2. Si hago un list, veo que tengo disco 1 y disco 2, ¿verdad? Ahora me voy a ir a disco 1, me voy a ir a disco 1, y aquí en disco 1 voy a crear un archivo que se llame texto, ¿sí? Entonces, aquí voy a poner archivo de texto. Reviso, veo que tengo un archivo, le voy a poner un more para ver qué tiene el archivo. Y dice archivo de texto, ¿no? Entonces aquí en disco 1 hay un archivo de texto. Ya. Ahora voy a montar el disco que está en el dispositivo SDB5. Lo voy a montar en la carpeta media disco 1. Ahí lo voy a montar en la carpeta media disco 1. Entonces, ejecuto, ¿verdad? Y si yo de repente hago un fdisk -l, entonces allí veo que tengo, con el fdisk -l, veo que tengo las dos particiones, todas estas particiones aquí, y todos estos discos que están montados, ¿no? Ya, me voy a cambiar al disco 1, hago un list, y ya no tengo el archivo de texto que había creado allí, ¿verdad? ¿Por qué no lo tengo? Porque lo que monté fue que la partición SDB5 está montada en este directorio, entonces el archivo de texto ya no está allí. Voy a hacer un nuevo archivo de texto, voy a hacerlo con el CAC, ¿verdad? Voy a direccionar eso de allí a un archivo de texto, pero este se va a llamar texto 1. Y le voy a poner archivo de partición SDB5. Archivo de partición SDB5, ¿no? Pongo control C, hago un more para ver el archivo de texto 1, ahí dice archivo de partición SDB5. ¿Sí? Bien. Me salgo un ratito por aquí. Ahí tengo mis dos directorios. Y ahora voy a desmontar. ¿Qué voy a desmontar? Voy a desmontar el disco que está en el dispositivo
SDB5. Entonces pongo un mon SDB5, desmonto, ahora me voy al disco 1, hago un list para ver qué está allí, y ahí veo que tengo el archivo texto. ¿Qué tiene ese archivo texto? ¿Qué tiene ese archivo texto? Tiene archivo de texto. O sea, ese fue el que originalmente estaba y que luego no estaba. Y ahora que revisamos, ese vuelve a aparecer, pero el que estaba ya no está. ¿Dónde está? Ese archivo se quedó en la partición. Entonces, si yo me salgo de aquí, hacia arriba, y ahora voy a hacer un mon, ¿verdad? Voy a montar del dispositivo SDB5, lo voy a montar en media en disco 2. Entonces lo que estoy haciendo es volver a montar la partición 5, pero ahora la voy a montar en el disco 2. Si yo me voy al disco 2, y hago un list, ¿verdad? No tengo nada allí. Déjenme ver si le puse disco 2. Allá, miren. El mon que traté de hacer no dice no se pudo hacer porque me dice que el SBD5 no existe porque lo escribí mal. Ya, entonces lo que tengo que hacer es escribir bien, es el SDB5. Ya, allí entonces ahí aparentemente dice que no se montó porque es el SDB. Ahí sí. Ya, entonces ahí dice que se montó. Entonces si yo hago un list en el disco 2, déjenme salirme de aquí. Ya, ahora sí me vuelvo a meter al disco 2. Aparentemente donde lo monté, hago un list y aquí tengo el archivo de texto 1. Si yo hago un more al archivo de texto 1, veo que dice archivo de partición SDB5. Pero ¿por qué aparece aquí en el disco 2? Porque primero estaba en el disco 1, estaba montado, yo trabajé en el disco 1, ¿verdad? Luego desmonté y luego lo monté, pero lo desmonto en el disco 2. Entonces, montar y desmontar me sirve para de repente poder mover la información, ¿verdad? De un directorio a otro, sin tener que moverlo. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Qué hemos hecho? Tenemos un disco, llamémosle el disco B, un disco 2. ¿No hay preguntas, jóvenes? Ya, tenemos el disco 2, ¿no? Este disco de aquí, nosotros a través de la terminal, estamos trabajando con este disco, y con el FDIS nosotros creamos una partición, ¿sí? Una partición es que este disco lo dividimos en dos pedazos, entonces aquí dividimos un pedazo y digamos que esta es una partición. Digamos que sea la partición 1, ¿no? Entonces, este pedazo allí es la partición 1, ¿no? Entonces, con el FDIS, nosotros el disco duro lo partimos, ¿verdad? En otro disco.
Ya, entonces el segundo disco que agregamos lo partimos con el FDIS, ¿verdad? Y podemos crear más particiones, o sea, podemos crear más particiones allí, ¿no? De hecho, por ejemplo, no sé si ponerles. Bueno, ahí está, ahí creamos la partición. Pero esta partición todavía no está lista para su uso. Para poder usar esta partición, nosotros tenemos que formatearla, ¿no? Entonces, formatearla quiere decir que esta partición, ¿verdad?, pueda ser utilizada. Entonces, formatearla quiere decir que preparamos allí un sistema de archivos, ¿no? Entonces, cuando lo formateamos ya tiene el sistema de archivos. Ya, pero déjenme ver si lo abrevio. Sistema de archivos, o pongámosle file system. File system. Entonces, cuando la formateamos, ya esa partición ya tiene el file system, ¿no? Entonces tengo un disco, lo partí el disco, lo formateé y ya tengo ese file system. Resulta que yo creé unas carpetas. Entonces aquí voy a crear unas carpetas. Las carpetas eran... La carpeta era disco 1. Son carpetas, no con ese nombre. Disco 2. Ya, entonces yo creé una carpeta que les puse el nombre disco 1, disco 2. Y en esta carpeta, disco 1, yo había creado un archivo, digamos que estaba por acá, y ese archivo se llamaba texto. ¿Sí? Entonces, este archivo de texto originalmente está enlazado con el disco 1 porque ahí fue donde lo creamos, ¿no? Pero luego utilizamos el comando mount. Con el comando mount lo que yo hice fue que esta partición que está lista para trabajar, pero que nadie tiene acceso, la monto sobre una directorio. Entonces, lo que hago al montarla es decirle que este carpeta, ¿verdad?, se va a montar esta partición, ¿sí? Entonces, cuando yo hice esto, ya el enlace con el texto ya no estaba trabajando y ahora está trabajando con el enlace con esta partición. Cuando yo creé el archivo, ¿verdad? Aquí yo creé un archivo, no sé si ahí se puede diferenciar. Voy a ponerlo por acá arriba. Ahí yo creé un archivo. Este archivo era el archivo texto 1, ¿verdad? Entonces el archivo texto 1 estaba creado en esta partición. Después yo desmonté la partición, es decir, que este enlace se perdió y como el enlace se perdió, pues entonces el disco 1 volvió a apuntar a su contenido original, que era el archivo de texto. Por eso es que no coincidió. Luego volví a montar la partición, pero ahora la monté en el disco 2, ¿no? Entonces el disco 2, ahora apunta a la partición. Es por eso que cuando monté la partición en el disco 2, entonces tuve acceso al texto del disco 1. ¿Sí? Y esa fue la razón por la cual se puede montar y desmontar y sirve para tener particiones disponibles, poder moverlas, poder trabajarlas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Preguntas, jóvenes? Esta vendría a ser la explicación gráfica de lo que hicimos. ¿Preguntas, jóvenes?
No hay preguntas, profe. Sí, veo que no hay preguntas. Asumo que se me estén entendiendo. Ya, bueno, volvemos acá. Entonces ya habíamos montado y desmontado. Ahora montemos. Veamos nuestra lista de particiones. Quedó lejos el comando. Como quedó lejos, vamos a volver a escribirlo. Fdisk, ¿verdad? Menos L, menos L del dispositivo, ¿verdad? SDB para las particiones. Entonces tenemos la partición 5 y la partición 6. Y estoy en disco 2. Ahora voy a montar, mejor dicho, voy a desmontar la partición que está en el dispositivo que está utilizando el SDB5. Lo voy a desmontar. Lo trato de desmontar y me dice que no lo puede desmontar porque el dispositivo está ocupado. ¿Quién lo tiene ocupado? ¿Quién lo tiene ocupado? Yo. Como yo estoy dentro del disco 2 y estoy tratando de desmontar ese sistema de archivos, entonces me dice, oye, está ocupado, o sea, no lo puedo desmontar. Por lo tanto, yo tengo que salirme de aquí, ¿verdad? Me salgo, me quedo en un nivel más arriba, y entonces allí ya puedo yo desmontar el SDB5. Entonces lo desmonto, ¿verdad? Y ya quedó desmontado. Ahora voy a montar el SDB6 al disco 2. ¿Sí? O sea, ahí tenemos que tengo una partición que es la SDB6 y la voy a montar al disco 2. Entonces la monto y no me deja montarla porque si ustedes recuerdan, no tiene sistema de archivos, no está formateada y por lo tanto el sistema operativo no sabe cómo manejarla. Entonces él dice una serie de errores que dicen, oye, no puedo utilizar la SDB6 porque no reconozco que se guarda allí. ¿Sí? Entonces no la montó por eso de allí. Bien. Ahora voy a montar, perdón, ahora voy a irme con el FDIS. Voy a ingresar al menú del FDIS, a trabajar con el disco 2. Y en el disco 2 voy a borrar una partición. Y esta partición va a ser la partición 5. Entonces me dice que ya borró la partición 5. Listo las particiones. Y veo que ahora la que era la 6 es ahora la 5. Grabo esto de aquí. Voy a tratar de montar la 5 en el disco 2. Y no me deja montarla porque efectivamente no estaba formateada. Pero ¿por qué no estaba formateada si anteriormente la 5 sí se podía, ahora no se podía? Porque la 6 que no estaba formateada pasó a ser la 5, ¿no? Y como no estaba formateada, la sigo sin poder agregar.
Y la 5 que acabo de eliminar y que tenía el archivo de texto 1, esa como ya la eliminé, la información se perdió para siempre, ¿verdad? Entonces así de fácil es como se puede perder la información. Entonces tienen que tener cuidado con estos comandos de aquí. Bien, vamos repasando entonces lo que hicimos para poder agregar un disco duro, ¿verdad? El primer paso que tenemos que hacer es particionar. Si tenemos un disco duro, se supone que ya lo hemos agregado a la computadora y tenemos que hacer un FDIS del dispositivo, en este caso un dispositivo de tipo C, y con esto de aquí es lo que nos va a permitir entrar al menú para particionarlo. Una vez que estamos ahí dentro del menú, presionamos M para la ayuda y entonces allí nos va a decir que utilicemos ñ para añadir una nueva partición. Podemos escoger la partición E para las extendidas o la P para primaria. Si escogimos la P, podemos escoger una partición de 1 a 4, ¿verdad? Si una vez que ya escogimos la partición, nos va a preguntar el primer cilindro, que en este caso podemos escogerlo por default dando Enter, y luego el último cilindro, donde podemos ayudarnos con el símbolo de más el tamaño, para agregarle al bloque inicial el bloque que queremos trabajar, ¿no? Aquí nos dice cuáles son los bloques por default, pero nosotros podemos aquí poner 10.000 M, que vendría a ser algo así como 10 gigas, ¿verdad? ¿Qué más? Nos pregunta cuál es la tabla de partición, le asignamos un número y si con la L nos permite listar los tipos de sistema de archivo y con la W podemos grabar, ¿no? Entonces, esta sería la primera parte para particionar un disco duro. La segunda parte es crear el sistema de archivo. Para eso utilizamos el comando makefilesystem. Podemos utilizar makefilesystem -t y poner el nombre de la extensión y el dispositivo. Sería un formato. Podemos poner makefilesystem.ext3 y el dispositivo para directamente escoger el formato sin parámetro. Podemos escoger ME2FS-J para formatear el disco. No estoy seguro que lo convierte en ext3, ¿verdad? Aquí no estaría seguro, habría que revisar los parámetros, pero con cualquiera de los tres se puede crear un sistema de archivos, ¿no? Luego, el tercer paso es crear un punto de montaje. Para esto de aquí tenemos que utilizar el comando mkdir para crear un directorio vacío. En ese directorio vacío, montar el sistema de archivos. Luego tenemos que modificar el fs-tag. El fs-tag nos sirve para crear una máquina. Miren ustedes aquí, voy a formatear, o mejor dicho, ya tengo formateado. Voy a montar el SDB1 en el disco 2. ¿Sí? Ahí lo pongo, ahí supuestamente está montado. Si yo pongo mount, vean la última línea dice que el dispositivo SDB1 está montado en el media disco 2. Entonces está montado. Ahora voy a hacer un reboot. Reboot que es apagar y prender la máquina. Entonces voy a poner un reboot para que el Linux se apague y se encienda. Y como antes estaba lento, se va a demorar. Hasta eso seguimos revisando por acá, ¿no? Entonces, el segundo paso era crear un sistema de archivos. El tercer paso era crear un punto de montaje, que no es otra cosa que crear un directorio en blanco donde vamos a trabajar. El cuarto paso era modificar el archivo fs-tag, o sea, de file system, tabla de file system. Allí podemos utilizar el VI, por eso yo les decía que el VI a veces es importante. Entonces ponemos VI etc fs-tag, ¿verdad? Y allí tenemos que agregar la siguiente línea, ¿verdad? Tenemos que poner cuál es el disco o la partición, tenemos que poner el directorio de montaje, tenemos que poner el sistema de archivos, tenemos que poner los parámetros de los cilindros que les ponemos por default, tenemos que poner también unos numeritos allí,
¿verdad? Y tenemos que presionar WQ para que se guarden los cambios, ¿no? Entonces ese sería el cuarto paso, modificar el FS tag, ¿no? El quinto paso sería montar el sistema de archivos, para eso utilizamos el comando mon, podemos utilizar mon-t xt para indicar cuál es el sistema de archivos y mostrar el dispositivo y dónde lo vamos a montar. Podemos utilizar mon directamente sin los parámetros, donde ponemos simplemente el respaldo, ¿verdad? Donde vamos a montar. Y podemos también utilizar el parámetro "-a" para montar todo lo que encuentre en el FSTag, ¿no? Entonces podemos poner mon "-a" para que monte todo lo que se encuentra en el "-a". Vamos a verlo por acá. Por acá ya reinició. Ponemos el root. Ahí está el root. Ponemos el password. Ahí estamos ingresando a nuestro Linux. Y una vez que ingresamos en Linux, vamos a hacer el mon. Y allí, viendo el mon, vemos que aquí, en los dispositivos montados, ya no aparece el dispositivo montado en el disco 2. Entonces, quiere decir que cuando rebooteamos, olvida olvida lo que estaba montado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a irnos al directorio etc, ¿verdad? Aquí en este directorio, aquí hay muchas carpetas, vamos a listar, ¿verdad? Las que son del FS. Entonces, allí listamos las que son del FS, entonces tenemos un archivo que es el FS tag. Vamos a hacerle un mol para ver qué tiene el FS tag. Ahí vemos que el FS tag tiene dos particiones que va a montar y justamente son las dos particiones que ya conocemos, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer un VI al FSTag. Hacemos un VI y aquí vamos a agregar una línea. Voy a ponerla ahí para agregar una línea. Y aquí tenemos que poner cuál es el disco. En este caso el disco está en el dispositivo. Es el SDB1, porque es la partición 1 con la que vamos a trabajar. Y lo vamos a montar en media, ¿verdad? Y en disco, con mayúscula, disco 2, ¿verdad? Vamos a montarlo allí en disco 2. Y allí que ya ponemos el dispositivo, tenemos que poner cuál es el sistema de archivos. El sistema de archivos es ext4. Acá ponemos defaults para los bloques, me imagino que es, ¿verdad? Y finalmente ponemos acá el 0 y el 0. 0, 0. Aquí damos case, dos puntos, WQ para grabar y escribir, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es que en esta tablita, que es un poquito delicada, solamente administradores con experiencia la deberían de tocar, estamos poniendo una línea para que el montaje sea persistente, ¿no? Entonces lo grabamos. Aquí si yo reinicio debería quedar grabado el montaje. Quiero probar, yo no lo he probado, quiero probar el mon-a, porque el mon-a dice que monta lo que está allí en el sistema en el FSTag, ¿no? Entonces, allí pongo, si yo hago un fdis -L para ver las particiones, entonces allí veo mi disco de 53 con sus particiones, veo lo que está montado, pero no veo si está montado, ¿no? Voy a irme CD media
el disco 2, creo que lo monté en el disco 2, ¿verdad? Voy a hacer un more, para estar seguro, more al etc, ¿verdad? fs tag a ese archivo para ver si lo monté en el disco 2. Sí, lo monté en el disco 2. Entonces aquí hago un list y aquí en este list voy a crear un archivo. Voy a crear un archivo de texto que se va a crear. Voy a poner texto de partición SDB1. ¿Sí? Entonces aquí hago un control C, ¿verdad? Y allí he creado ese archivo de texto y si le hago un more a texto, veo su contenido que es texto de partición SDB1. Muy probablemente si yo lo reinicio debería quedar la partición. Si lo reinicio ahora creo que no vamos a alcanzar a verlo, pero para la siguiente clase ahí voy a iniciar el equipo y debería estar este mismo archivo, debería estar ahí montado en el disco número 2. No sé si tienen alguna pregunta, inquietud en este momento. No, ingeniero, yo creo que no. Ya. Si no hay preguntas, bueno, terminemos con esta diapositiva de aquí. Ya, si ustedes quieren trabajar con discos que son de Windows, ustedes tendrían que instalar el file system de Windows para que si ustedes trabajan en un sistema de archivos puedan copiarlo de Windows a Linux y viceversa, ¿no? Para eso allí hay que instalar el repositorio EPEL. Para poder instalar ese repositorio, para poder utilizar ese sistema de archivos, hay que instalarlo, se lo puede instalar con el comando yum. Entonces pueden poner yum install EPEL asterisco y lo que va a hacer es que va a comprobar en el repo list, va a comprobar si existen esos instaladores, ¿no? Entonces se puede poner yum install ntfs-3g para instalar ese sistema de archivo. Y una vez que se hace eso de allí, ya se podría trabajar con, una vez instalado, ya se podría trabajar con sistemas de archivos NTFS. Entonces, esa sería esta pequeña partecita de aquí. Nos vamos a quedar hasta allí. Déjenme copiar su asistencia. Y la diapositiva 126. Bueno, jóvenes, entonces si no hay preguntas, nos vemos en la siguiente clase. Más o menos lo que hice es lo que ustedes tienen que hacer en el ejercicio de la sección 12, me parece. ¿Sí? Que es trabajar con discos y particiones. Entonces, es básicamente lo que hice hoy y es lo que les pido a ustedes que hagan. Nos quedamos hasta ahí, jóvenes. Que tengan muy buenas noches y nos vemos en la siguiente clase. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes.